Hola, buenas tardes todos. Bienvenidos a Casa de México y a estos foros conversatorios, les llaman muchos últimamente a las tertulias. En México les llamamos pláticas y me gusta mucho más porque eso es lo que va a ser. Una conversación con propósitos de divulgación. ¿Qué queremos divulgar? Bueno, básicamente, trátase aquí de ofrecer un intercambio de ideas respecto al cumplimiento de los objetivos de las ODS. Las ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fueron consensuados, y nos lo explicará en breve Carlos Mataix. Esto hace ya muchos años, estamos en 2003 casi, ¿no? Digo 2023, necesitaríamos llegar a 2030 para tenerlos conseguidos y no vamos ni remotamente en línea. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué objeciones hay para que se consigan? ¿Cómo es que en la consecución de objetivos, y esta es parte medular de esta plática, de esta charla de hoy, la tecnología incide en la consecución de estos grandes objetivos? Entonces, bienvenidos todos, esperemos que disfruten. Tenemos unos ponentes, charlantes, tertulianos de extraordinario nivel y voy a proceder a presentarlos en orden. No voy a ponerme machista ni cosas de esas, simplemente porque eres la primera. Mónica Oviedo Céspedes es responsable del área de desarrollo de sostenibilidad y Agenda 2030 del Grupo Iberdrola. Tras finalizar sus estudios de Derecho Económico en la Universidad de Deusto y el Programa de Relaciones Internacionales en la Fundación Ortega y Gasset de Madrid, trabajó en cooperación al desarrollo en Argentina en 1996. ¿Viste? De 1997 a 2003 desarrolló proyectos con Iberdrola en sus filiales en Brasil y Bolivia. Durante 11 años ha desempeñado diversas tareas en el grupo empresarial Iberdrola, principalmente en el área de medio ambiente. Actualmente es responsable del área de desarrollo de sostenibilidad y Agenda 2030 dentro del grupo Iberdrola. Muchas gracias, Mónica. Gracias. Muy bienvenida. Gracias. Seguimos con Sergio Colado, tocayo. Este hombre es del Renacimiento directamente. Ingeniero técnico industrial especializado en electrónica y doctor en psicología cognitiva. Como Sherlock Holmes, pero máster en análisis de comportamiento y detección en la mentira y en neuropsicología y psicología de la educación, máster en economía circular y desarrollo sostenible. Casi nada. Cofundador de Nechi Group, una consultoría especializada en nuevas tecnologías y en el estudio del comportamiento humano. Asesor acreditado en Industria 4.0 y Economía Circular por Acció en Cataluña. Mentor en Smart City y en Ciencias Cognitivas de Crisalis, la incubadora de negocios de la PUCV en Valparaíso, Chile. Miembro de la No Urban Net. Me he quedado como que me falta el aire para seguir. Miembro del Comité Ejecutivo de la Red de Pacto Mundial de Naciones Unidas, España y de NetExplo, Observatorio Mundial de Innovación Digital y Social, patrocinado por la UNESCO como experto en el área de Smart City. Autor del libro Multiversos Digitales, aquí tenemos un ejemplar, después se lo enseñamos. La tecnología como palanca evolutiva. Influencia de la tecnología en el desarrollo del pensamiento y conducta humana, de 2019. Y Smart City, hacia la gestión inteligente, de 2013. Me lleva 3 libros. Y pasamos con Carlos Mataix. Carlos es director del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid. Solo en el nombre, ya prácticamente el nombre del cargo de Carlos es el objeto de esta charla, de esta plática del día de hoy. Institución que integra más de 200 investigadores, profesores y estudiantes para abordar los objetivos de desarrollo sostenible. 200 investigadores. Su misión es impulsar desde el ámbito académico la colaboración de empresas, administraciones públicas y organizaciones sociales para la aceleración de la sostenibilidad. Es profesor titular del Departamento de Ingeniería de Organización de la Universidad Politécnica de Madrid, profesor del Máster Interuniversitario en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo. Ha sido cofundador de Ingeniería Sin Fronteras y vicepresidente de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España. Trabajó en el gabinete del director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, podríamos decir. Es director de varias cátedras de empresa, miembro del Consejo de Stakeholders, todos los grupos de interés de Iberdrola, y consejero de fundaciones empresariales como Fundación Carazo, COTEC o la Red Española para el Desarrollo Sostenible. O sea que esto quiere decir que
ustedes dos ya se han visto en algún momento de la vida. Bien, para poder entrar en materia y que vayamos hablando del tema. Nos había planteado una serie de preguntas, Marisa, al convocarnos, hacia dónde vamos y cómo vamos a implantar o cómo vamos a avanzar en el desarrollo, implantación, utilización de la tecnología como aliada hacia la consecución de estos objetivos de desarrollo sustentable. Yo quisiera que empezáramos con Carlos, en virtud de que desde la academia y la investigación es quien más se está, como decimos en México, clavando y dedicando a esto. Desde la consideración de algo que ya hemos hablado unos días antes de podernos reunir aquí, de la profunda asimetría que hay para la posibilidad de la implantación de las tecnologías en según qué lugares y países. Simple y llanamente, en esta casa, Casa de México, que es una ventana al mundo, como dice aquí, una ventana de México en España, tenemos una asimetría importante en cuanto a la posibilidad o la capacidad de hacer una derrama de tecnologías con respecto a la que existe en España, el país con más móviles per cápita del mundo, por ejemplo, y solo me estoy refiriendo a una cosa que aglutina muchísimas aplicaciones que a fin de cuentas son tecnología para el desarrollo en según qué presentaciones, ¿no? La propia España tiene asimetrías a la hora de decir, bueno, cómo está la accesibilidad de todos los lugares, la España abandonada, la España rural, la España vacía o vaciada que le llaman últimamente, Sergio del Molino, que me parece un tipo interesantísimo. Bueno, tampoco es que tenga acceso ni a la 4 ni a la 5G. ¿Cómo vamos a hacer para poder derramar, acompasar y llevar más o menos de la mano cuando hablamos de señores Masai Mara que siguen dando saltitos y que no quieren salir de ahí, o tribus enteras en la Amazonia que están más o menos en la misma sintonía? Y aquí, porque no solo es lo público, también es lo privado queriendo hacerlo bien, y es también el tipo de liderazgos que necesitamos, algo de lo que ha hablado Carlos, que me parece muy interesante que por favor nos lo pueda explicar, que es cómo vamos a incentivar desarrollo de liderazgos horizontales, cooperativos, de competencia que le llaman últimamente, competimos pero colaborando. Y adelante, Carlos, te agradezco mucho. Gracias por invitarme y gracias a la Fundación Casa de México por organizar esta sesión. Quizás el primer ejemplo al que podemos referirnos cuando hablamos de colaboración es la configuración de la propia Agenda 2030, que como mucha gente sabe vio la luz en 2015, hace ya casi 7 años, y nos demuestra algo que creo que es esperanzador, y es que la comunidad internacional se puede poner de acuerdo y puede marcar objetivos que nos llaman a todos, que son objetivos con números, objetivos medibles, esto es importante, y que además tratan de tomar nota de un amplio consenso científico sobre la necesidad de un cambio de rumbo. No estamos hablando simplemente de un deseo basado en una cosmovisión, en unos valores sobre cómo debe ser una sociedad. La Agenda 2030 parte sobre todo de la constatación de que el actual modelo que hemos ido desarrollando en nuestro planeta de producción, de producir los bienes y los servicios que nos permiten vivir bien, y de consumo es un modelo que, aunque en retrospectiva ha tenido éxito y permite hoy que muchas personas en el mundo hayan salido de la pobreza, nos permite vivir con estándares de vida material muy importantes, nos permite estar en contacto gracias a las tecnologías de la información. A pesar de todo eso, todo parece indicar que vamos en una dirección que requiere un cambio. Un cambio profundo. Los académicos hablamos de cambio de sistema, un cambio que afecta a algunas cuestiones que están muy ya cristalizadas en nuestra cambio de paradigma, manera, básicamente. Sí, cambio de paradigma, transformación es la palabra. De hecho, si algo define la Agenda 2030 cuando se analiza,
es esa llamada a una gran transformación. Si no se entiende esto, la Agenda 2030 no se ha entendido. La Agenda 2030 no es una agenda política tradicional, ni tampoco es una llamada a mejorar un poquito las cosas, no, es una llamada a transformarnos, no por capricho, sino, insisto... No, es como un protocolo de Kioto que no todo el mundo quiso firmar y que... Exacto, y lamentablemente, pues, tanto en el orden ambiental, en nuestra relación con el medio ambiente, en el orden social, con una creciente desigualdad al interior de los países, como en el orden económico y del empleo, pues lamentablemente parece que efectivamente el tiempo va dando la razón y necesitamos una gran transformación. Para esa transformación necesitamos lo mejor del ser humano y lo mejor de las sociedades. Y la tecnología, desde luego, cuenta, y cuenta mucho, pero quizás por lo que conocemos de las transformaciones de nuestras sociedades en la historia y especialmente en el mundo contemporáneo, no podemos fiarle todo a la tecnología. No. La tecnología por sí misma no nos va a salvar, va a ser una gran palanca, va a ser una gran ayuda, pero no nos va a salvar. Y si queréis, quizá luego podemos entrar un poco más en cómo, de qué modo... Y de hecho te iba yo a hacer ahí un apunte y un corte, porque las grandes transformaciones lamentablemente han ocurrido por la fuerza. Una gran pandemia puede ser el asunto, o un conato de guerra mundial por ahí presentándose en Ucrania ahora mismo, pero las verdaderas grandes transformaciones se han dado a partir de puntos de inflexión en donde decimos es que o te aclimatas o te aclimueres, porque no hay de otra. Viene ahí el momento en el que la sociedad deja de estar en zona de confort y se ve obligada a hacer cambios sociales y profundos. Me llama la atención lo que dices porque, si bien lo creo, como dices, desde la academia o desde la idea, me preocupa que cuando se diseñan modelos de sociedad, como fue lo que hizo Carlos Marx a la hora de explicar todos sus distintos momentos de materialismo, pues acaban siendo teóricos pero no aplicables a la vida ordinaria, porque no hay manera de derramarlos en realidades, es decir, es la propia sociedad la que se va acomodando. El chiste es a qué velocidad, ¿no? Claramente que eso es un problemón. Y a ese respecto mi tocayo Colado tiene varias ideas. ¿Nos podrías explicar tus reflexiones respecto a lo que impacta desde tu trinchera, que es bastante curiosa porque pasa por el comportamiento humano? Bajo la perspectiva del comportamiento, lo que comentaba Carlos, esta transformación necesaria que tenemos que llevar a cabo y este cambio de paradigma, este cambio de modelos de pensamiento, esta forma de hacer, al final necesitamos transformar esto en una rutina. La agenda propone una serie de acciones a llevar a cabo, pero esas acciones a llevar a cabo, por mucho que las midamos, ¿quién las mide? El ciudadano las mide. La empresa normalmente tampoco, salvo contradicciones, tampoco está midiendo bajo la perspectiva exclusiva de lo que es la agenda en sí misma, si bajo su cuenta de resultados, bajo sus iniciativas, bajo sus valores innatos de apoyo a la empresa, pero al final hay una inercia del día a día que esto es lo que nos mueve. ¿Qué nos está sucediendo? Está sucediendo que el ciudadano al final, si no ciudadano, entiendo ciudadano como la persona de a pie hasta el empresario más grande que nos podamos imaginar, al final lo que lleva a cabo es una rutina diaria, es un comportamiento diario de lo que tengo. Repetitivo que se convierte en cultura. Efectivamente, al final yo tengo una serie de pensamientos ahí que han ido creciendo a lo largo de mi vida, desde que soy pequeñito hasta el momento en el que llevo a cabo cualquier tipo de acción, y normalmente y habitualmente casi todo lo hacemos con un pensamiento automático e inconsciente. Igual que vamos en el coche inconscientemente y uno no va pensando en los pedales que pisa para llegar hasta donde sea, muchas veces tampoco actuamos a nivel empresarial y a nivel ciudadano pensando realmente todo lo que estamos haciendo. No estamos midiendo todas esas consecuencias, sino que lo hacemos de una manera más automática y por inercia y por creación de ¿Por eso crees que se esté poniendo tan de moda esto que llaman el mindfulness? Bueno, tratar de elevar a proceso consciente todo lo que haces. Esto estaría dentro de esas líneas de acción que proponen o tratan de precisamente algo que nos está afectando para poder transformar en rutina una acción positiva, que es el estrés. Vivimos estresados. Y este estrés al cual nos sometemos, al final de alguna manera tenemos que sacarlo. El mindfulness propone una manera de cambio, de enfocar la vida, de plantear, una reestructuración. De hecho, el mindfulness está bajo la visión de los neurocientíficos en cuanto el cerebro cómo cambia, cómo le llamamos el oxígeno y una serie de cosas. Pero
A lo que venía antes es si no conseguimos instrumentalizar y transformar en un hábito cualquiera de estos cambios, la transformación no se va a llevar a cabo. No se va a llevar a cabo porque vamos a seguir haciendo lo que hacíamos anteriormente. Esto es una de las grandes barreras, uno de los grandes problemas de la tecnología. La utilizamos como herramienta, pero no deja de ser eso, una herramienta que tenemos ahí. No puede ser el bálsamo, no puede ser, como decía Carlos, no podemos fiarlo toda la tecnología, parafraseando lo que acabas de decir, porque me parece clave. O sea, no es implanto una tecnología y ya cumplo los ODS, no. Hay mucho más ahí, cuando hacemos una transformación hay una cuestión de miedos, de rituales, de hábitos, de barreras que imponemos tanto como persona como entidad, sea público o privada, sea del tipo que sea, y estas son las cosas que de alguna manera frenan ese progreso y ese camino hacia la conclusión. Lo que sí que es importante, creo que para mí, la clave principal de entender estos objetivos de desarrollo sostenible, que lo ha dicho Carlos muy bien, es que no debemos tomarnos la agenda como una cantidad de valores a los que tenemos que alcanzar, a los que tenemos que llegar, sino que tenemos que plantearnos ese cambio de paradigma, esa transformación realmente que necesitamos social, esa transformación que necesitamos en todos los modelos de proceso, de producción, de consumo, de colaboración, de socialización en sí misma. Antes de pasarle el balón a Mónica, que me parece muy importante por algo que acabas de decir, se lo quiero regresar a Carlos con esta pregunta, porque leía el otro día que hasta hace no mucho tiempo, años 70 o así, el mundo necesitaba un año completo para poder producir toda la capacidad de lo que habría de consumir en materia alimentaria específicamente. Hacia mediados de los años 90 o finales de los 90, ya con tan solo 6 meses ya había producido lo necesario para alimentar a todo el mundo. No sé en qué estándar estemos en este momento, pero estoy absolutamente... ¿Cuánto? Este año, el 28 de julio, llegamos al punto de final del máximo consumo. También cuidado con este dato, que los datos son datos. Curiosamente, en pandemia redujimos, recuperamos tiempo. O sea, nosotros, creo que era el 2019, estábamos el 26 de julio, creo recordar que era la fecha en la cual se consumían todos los recursos generados, la humanidad consumía todos los recursos capaces de generar el planeta Tierra. En el 2020, creo que, si no recuerdo mal, nos plantamos en agosto y ahora hemos vuelto otra vez a ir recortando. 2022 es el 28 de julio, el año pasado creo que era 27 de julio. Pero podríamos decir que esto establece una preocupación adicional, que es, oye, si ya produjimos toda la leche que necesitamos para todos los quesos que necesitamos o para toda la leche en polvo que necesitábamos en fórmula, pues entonces ocurren cosas como las que ya empiezan a ocurrir desde los años 80 y 90, de repente tirar leche al mar para que no se caiga el precio, cuando podría en polvo ser útil para gente que no tiene ni con qué alimentarse en América, en África, en la India, ya no digamos Bangladesh y otros lugares que están peor. ¿Cómo, desde tu trinchera académica, cómo se estudia esas asimetrías? Es decir, hay suficiente manera de que el mundo produzca lo necesario para alimentarnos, pero resulta que para no desbalancear ofertas y demandas, pues mejor lo tiramos o que se echa a perder, o nos ponemos a quemar gas, como está haciendo Putin con tal de no entregarlo, ¿no? Sí. Estamos seguramente mezclando dos cuestiones que son ambas muy importantes. Una es la capacidad que tiene el planeta de regenerar los recursos que utilizamos, eso que se llama la biocapacidad de la Tierra, y entonces efectivamente a mitad de año solemos haber acabado nuestra cuota anual, si pensamos en las generaciones futuras y en mantener un planeta que es capaz de regenerar los recursos que consumimos, y eso es tremendamente preocupante y es una manera sencilla de hablar de algo que la ciencia llama los límites planetarios. Estamos superando, no solamente por cuestiones relacionadas con las emisiones del cambio climático, sino por el destrozo que estamos haciendo de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, ciclos muy importantes para la vida, como es el ciclo del nitrógeno. Nuestro modelo de producción y consumo está superando esos límites y eso significa que nos está llevando a una zona no segura. Y además, seguramente quien nos escuche y tenga conocimientos de biología o de la física y la geología del planeta, se da cuenta de que además entre esas magnitudes existen relaciones que pueden acelerar procesos no deseados que acaban desembocando pues, en la aceleración
del deterioro de ecosistemas enteros, algo que no queremos ver ninguno, pero que puede suceder. Ese es una magnitud. Pues sí. muchas gracias, Carlos. Pero quizá eso, perdón, Por favor. Carlos, quizá es lo que subyace, como tú muy bien decías antes, en la necesidad de transformarnos y crear un nuevo modelo. Está muy relacionado porque está visto que ese modelo en el que estamos todos trabajando, a mitad de año, y un poco con el tema de los datos, ¿no? 27 de julio, 28, a mitad de año, un poco a mitad de año, estamos superando la capacidad, como decía él. Entonces yo creo que eso es el motivo, es un poco el decir, esto no está funcionando, esto es lo que tenemos que cambiar, es la transformación ineludible que subyace a la hora de que 192 dirigentes de todos los espectros políticos, creo que eso es importante, que se alcance una unanimidad entre países que pueden ser muy conservadores o menos conservadores. Entonces, eso creo que es importante. Se ha conseguido poner de acuerdo 192 países en decir, este modelo se agota. Tenemos que cambiar de modelo. Por eso, totalmente de acuerdo, como comentaba Carlos antes, en decir, señores, esto no va de que nos guste o no nos guste, es que esto es una necesidad de transformación. El sedimento. Me gustaría dar lectura, Mónica, sobre todo a los grandes 17 objetivos, que son fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente, que es una palabra que todavía habría que reflexionar mucho qué es la decencia de un trabajo, y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Doy lectura porque son solo 17 puntos y en buena medida creo que muchos están vinculados unos con otros y que podrían hasta ser 7 o 6, puesto que unos son consecuencia de otros a la hora de acontecer. Desde tu trinchera en Iberdrola, y además llevas ahí un montón de años, lo cual me parece súper interesante, vives una paradoja, vives una paradoja en un mundo en el que gente, grandes dirigentes políticos, de repente a una empresa que genera riqueza o que gana dinero o que gana mucho, la señalan con el dedo acusador por malditos ganan dinero, ¿no? Pero me decía el ex ministro de Economía de Salvador Allende, don Fernando Flores, que estuvo en la cárcel 5 años y al salir comentaba, el hombre estudió ahí filosofía y psicología después de haber sido doctor en MIT. Y don Fernando decía, me metí a un proyecto que lo que quería era llevar a cabo la justa distribución de la pobreza, decía él con su acento tan chileno. Y que la base para que haya una equidad distributiva de riqueza, lo primero es que la haya. Y lo segundo es que haya la posibilidad de igualar las oportunidades, pero no todo el mundo la quiere. Todo el mundo la desea, pero no todo el mundo la quiere. Hay una empresa que ha ido evolucionando en distintas tecnologías, tal y cual como la que tú trabajas, pero hay otras más, y que se ha involucrado además en el hecho de decir, vamos a meterlo como parte de nuestra agenda, es decir, dentro del plan estratégico de la propia empresa, compartir, suscribir y hacer suyos todos estos propósitos, o por lo menos algunos de los 17 que acabo de decir. Claramente uno de ellos tiene mucho que ver con la sustentabilidad de la energía eléctrica. Te pregunto, y no por Iberdrola, sino en general, ¿hay empresas que solamente suscriben y firman o hacen un protocolo de responsabilidad social corporativa o el ISO fulanito por cosmética, por quedar bien de cara a la galería? ¿O crees que en general la gente realmente adopta y dice, va en serio, lo quiero de verdad? Gracias, Sergio, por la pregunta y a la Casa de México por la invitación. Me parece muy, muy interesante porque no todo el mundo lo ve así de claro, ¿no? Carlos nos comentaba cómo en el año 2015 va a ser ahora el aniversario, se aprueban los objetivos y una novedad importante es ese papel del sector privado que hasta ahora, porque hablábamos antes de agenda multilateral, pero es que desde el 25 de septiembre del 2015 se dice no vamos a poder hacerlo solos sector público, necesitamos al sector privado.
Entonces, el sector privado es un invitado nuevo actor en todo este proceso. No estamos acostumbrados a formar parte de un proceso tan participativo que comentábamos antes como ha sido este, y es como que somos el nuevo actor participando necesariamente. Entonces, es verdad que el sector privado estamos muy acostumbrados a trabajar con planes estratégicos, estamos muy acostumbrados a trabajar con indicadores, y le tengo que decir a Sergio que no solo de rentabilidad, porque si no, realmente desde hace ya muchos años no es suficiente. Tenemos un mundo inversor que hasta ahora hablaba de inversiones puramente financieras, pero desde hace ya más de 10 años, 15 años, el mundo inversor ESG, por el acrónimo en inglés de Medio Ambiente, Social y Gobierno Corporativo, es cada vez mayor, y cada vez nos están pidiendo mucho más que la rentabilidad tiene que venir de la mano de un descenso de emisiones, de un incremento de mujeres directivas, de un incremento de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, sí que creo importante que esos indicadores que estamos dando las empresas, cada vez más se está viendo quién se lo cree, nosotros lo hemos incluido dentro de los ¿Quién lo está estatutos, haciendo suyo de verdad? Y una manera muy fácil de hacerlo es ver qué objetivos realmente tienen. Es muy fácil vender que tu plan estratégico previo, el business as usual, le pones, y tú me mencionabas, es muy relacionado con el ODS 7 de energía. Yo todo esto estoy trabajando por el ODS 7. Perdón, si tú lo que ya hacías antes del 2015, Exacto. antes de que se publicara la agenda, ya estabas trabajando por el ODS 7, pero te han presentado una necesidad que es una ambición, que es un reto impresionante. Si no lo has cambiado, es que no estás trabajando por la agenda, porque es que lo que estabas haciendo antes, ya ahora lo tienes que multiplicar. Entonces, se llama rainbow washing por todas las cajitas de colores, ¿no? Sí que pero el mundo inversor al principio podía colar. Y dices, no, yo estoy trabajando por la salud, hasta que es muy fácil quitar ese maquillaje. Entonces, claramente, si alguien tiene objetivos ambiciosos al sector privado, es verdad que dices, la agenda está relacionada, y mucho cuidado a la hora de medir, por lo que decíamos antes, podemos avanzar mucho en el ODS 7, crecer mucho en energías renovables, pero atacar directamente a el 10 y que crezcan las desigualdades. Entonces, mucho cuidado con esas interacciones entre las relaciones. Te lo iba a decir, y va pregunta que va primero para ti, pero que seguramente será transversal, porque todo el mundo tiene. Entonces, el sector privado tenemos que elegir 2 o 3 ODS en los que realmente podamos hacer algo extraordinario, ponernos objetivos que sean muy ambiciosos y que no sean brindis al sol. Y alcanzables, que sean, claro, pero que no sean prosa poética. Nosotros hemos dicho 90 gigas de energía renovable. Para los que nos están escuchando dicen, no sé lo que es. Pues ahora mismo vamos a poner 40 gigas de capacidad renovable. Supone 90... ¿En España? No, en el mundo. Ah, en el mundo. 90 es duplicar, siendo líderes mundiales en energías renovables. Entonces, nosotros no teníamos ese objetivo ambicioso. La Agenda 2030 nos permite que 192 países se han comprometido a promover que incrementen las energías renovables. Por lo tanto, nosotros no estamos haciendo un brindis al sol, estamos viendo los planes de desarrollo de diferentes países muy diferentes a los que estábamos habituados a trabajar, porque suponen una oportunidad necesaria para trabajar en esos nuevos mercados y conseguir esos retos. Entonces, en la agenda se habla específicamente de incrementar capacidad renovable. Entonces, creo que si 192 países se han puesto de acuerdo en que esa tecnología es la que tiene sentido, que detrás de esta necesidad que estamos viendo, tiene sentido promoverla para que sea la vía de cambio de modelo, creo que deberíamos apostar por ello. Pero de repente se nos presenta gente por ahí en Girona a decir que se nos va a llenar aquello de molinos y qué feo. Entonces, no se puede hacer de cualquier forma. Y esa es una parte es una parte muy importante de la agenda. Cuando te decía que tenemos que elegir objetivos ambiciosos, tienen que ser objetivos que se hagan bien. Claro. Y para eso tenemos un grupo mencionamos antes, los grupos de interés, que no solo podemos satisfacer y cubrir necesidades de un grupo de interés, de accionistas, sino que se tienen que cubrir mucho, y sociedad y medio ambiente. Te preguntaba el tema nuclear, porque a la hora de hablar asequible, todo parece indicar que es la más... En energía, normalmente tenemos que tomar una decisión basada en un trilema. Tiene que ser a la vez competitiva,
tiene que dar seguridad de suministro y tiene que proteger al medio ambiente. Entonces, realmente es difícil cubriendo los 3 ejes de competitividad, seguridad de suministro y medio ambiente, y por eso las decisiones no son cambiantes de hoy para hoy, sino que los planes son a medio y largo plazo, y por eso realmente se ha decidido que la energía renovable cumple ese trilema y que sería la vía más adecuada para ese cambio de modelo. Entendiendo renovables, únicamente solar, eólico e hidráulico, en todo caso. Bueno, hidrógeno verde, en innovación y en tecnología, es realmente en lo que tenemos ahora que innovar, es en nuevos modelos renovables. Entonces, energía de las olas, que en estos momentos puede ser que no sea rentable, pero quizá sí que puede ser con innovación y con tecnología, ¿no? Hombre, por supuesto. Yo desde principios de los 80 trabajaba en una empresa bilbaína, pero en su sede mexicana, CENER Ingeniería y Sistemas, con don Manu Sendagorta, y ya se estaban haciendo estudios para Comisión Federal de Electricidad para poder aprovechar las olas para la generación de energía eléctrica en ciertas partes del Pacífico, que era interesante. ¿Tú qué opinas de este particular? Y pongo el dedo en esa llaga de las contradicciones que vivimos los humanos. De repente, el mix energético que pueden haber, y solo voy a poder poner como ejemplos España y México, que de repente dices, bueno, ¿qué tan independientes soy y qué tan vamos en torno de estos objetivos si estamos en estas tecnologías capitalizándolas? Si se empiezan a vender coches Tesla o híbridos enchufables, pero resulta que en México puedo estar, lo único que estoy haciendo es sustituir del circuito interior o del periférico norte el punto de contaminación porque lo estoy generando en Tula Hidalgo en una hidroeléctrica de carbón, ¿no? O una historia de esas, ¿no? Una termoeléctrica, que es más o menos lo mismo que lo que acaba de desnudar toda esta crisis respecto a las políticas públicas que han tomado en los últimos 25 años en Alemania, que era la locomotora acaba de quedar fragilísima a merced del señor Putin, ¿no? O cualquier otro loco que por ahí pueda decir que cierro el grifo, ¿no? ¿Cómo está el mix? Y a la hora de decir, bueno, y yo qué sé, Timbuktu o el Congo belga, o por el país que sea de África o de América Latina, los mixes son distintos. Van llegando tarde, pero también van llegando cuando están más desarrolladas y más baratas ciertas tecnologías, hablando específicamente en el tema energético. Pero hay otras muchas más, es decir, la implantación de tecnologías que llegan tarde a países pobres también es verdad que el costo de implantación inicial lo pagaron caro los países ricos, ¿no? ¿Tú cómo ves la progresión de esa derrama hacia lo que todavía seguimos llamando el tercer mundo? Bueno, yo lo que veo es que los problemas que aborda hoy la sociedad tienen una complejidad que tenemos que aceptar que existe. Y tenemos que aceptarla en sociedades informadas, con niveles de participación y de democracia mayores que hace 30, 40, 100 años, y con expectativas sociales también cambiantes y diferentes. Entonces, ante cualquiera de los asuntos que estáis planteando, por ejemplo, el asunto de los automóviles verdes, enmarcarlo simplemente con una cuestión de mercado, de hasta qué punto las fuerzas del mercado y la innovación van a proveer de más automóviles eléctricos y más asequibles a las ciudades, es no enmarcar bien el problema. El problema es un problema de movilidad. Correcto. Y la movilidad afecta a muchas cuestiones de nuestra vida cotidiana. La movilidad tiene que ver con cómo trabajamos y cómo nos desplazamos al trabajo. Tiene que ver también con las diferencias de grupos sociales. Hay grupos sociales que tienen más variedad de posibilidades a la hora de plantear su movilidad y otros que tienen mucho menos. Se ha visto en la pandemia, sí. Por ejemplo. Sí. Entonces, la cuestión, y de ahí la importancia del objetivo número 17, es que la complejidad hay que abordarla desde la colaboración, y esto significa interpretar mejor los problemas, a poder ser en condiciones de simetría y democracia, y entender que las grandes decisiones sobre estos asuntos no pueden tomarse solamente desde un dominio de expertos o desde una élite determinada,
sino que tienen que tomarse, generando en la sociedad espacios para la interpretación, el diálogo y la imaginación, porque nos hace falta mucha imaginación para pensar en algo diferente. Y después también entender que no estamos en un mundo de soluciones cerradas. Es que muchos de estos problemas no tienen a día de hoy una solución que nos dé una respuesta de hoy para mañana. Son problemas que van a ir evolucionando y en la evolución vamos a encontrar respuestas. Vuelvo a la movilidad en las ciudades. Estamos en Madrid, pero es que en México DF la dimensión del problema es enorme. Entonces, esperar que llegue alguien prometiéndonos la solución a el oro y el moro. No, deberíamos de desconfiar. Lo que debemos plantearnos es qué infraestructuras de colaboración necesitamos para ir interpretando, experimentando y haciendo evolucionar el problema. Esto yo creo que es una buena noticia porque hace que el perímetro de eso que llamamos la imaginación y la innovación ya no quede en grupos de expertos en el sector privado o en la academia, sino que al final son las organizaciones de todo tipo y la ciudadanía en general quien está llamada a pensar y a actuar, no solamente pensar en la búsqueda de soluciones. ¿Cómo sacar de zona de confort? Me viene esa metáfora o esa anécdota a la cabeza que nunca la he probado a ver si es verdad o no, pero dicen de la rana o el sapo que si lo echas a donde está una olla de agua hirviendo, inmediatamente da un salto, no sé, la tensión superficial del agua la aguanta como para salir corriendo y decir esto quema y me voy a morir. Y si pones al sapo en el agua y paulatinamente vas calentando, primero empieza a sentir rico, luego se adormece y finalmente acaba cocinado el sapo, ¿no? Sacarnos, lo decíamos hace un momento, de zona de confort y decir, espabila sapo que te mueres. No parece fácil, ¿no? Porque entre de tu casa al trabajo, del trabajo a casa, de la cita que tenía yo, esta es en remoto, en tal y cual, ahora tengo que ir al súper, no, mejor lo voy a hacer por la app fulana, pero tengo que cuidar los hijos, pero tengo que ayudarle a la tarea a fulanito, y te quitas las lagañas y dices, ay, voy a ver un capítulo de una cosa en Netflix y a la cama, ¿no? Y ya en la cama, ¡ay! El tuit, ¡ay! La noticia fulana, ¡ay! Se murió la reina. Y de repente dices, bueno, ¿y a qué hora puedes entregarle una parte, probablemente la más valiosa y la más generosa, de tu tiempo a los demás, ¿no? Esto que hablabas en alguna entrevista por ahí, que me pareció muy interesante, de los liderazgos horizontales, me cuesta mucho trabajo verlos porque veo, bueno, básicamente por mi experiencia personal a través de comunidades de vecinos y muchas, yo nunca he estado en ningún partido político, pero sí en muchas organizaciones ciudadanas, que a fin de cuentas son políticas, ¿no? Y veo que la gente anda a la búsqueda de quién quiere liderar, porque hazlo tú que tú lo haces muy bien, pero que no quieren tomar las responsabilidades del liderazgo. Probablemente por no tomarlas, por falta de tiempo o por decir, yo no lo sé hacer. No es que les guste mandar, es que hay gente que no quiere, que anda a la búsqueda de líderes. Tampoco hay mucha gente que quiera ser líder, porque a la hora misma que empieza a decir quiero ser líder, pero ¿cuáles son los caminos? Pues los que hoy hemos encontrado y llevan muchos años teniendo, son los partidos políticos. Todos los políticos son iguales, todos son ladrones, aunque no sean. Aunque a lo mejor la estadística acaba diciéndonos que es mentira. No lo sé, creo que no. Creo que no todos son iguales. Pero sí que pasa que entonces la gente dice, si voy a salir embarrado de mierda, aunque me porte bien, mejor no me meto. Y empiezan a rehuir estar en plataformas de visibilidad, sobre todo en estos tiempos de hipervisibilidad de cualquier cosa que hagas, en donde ya no solo como político, sino porque estés en liderazgos de temas sociales, digas, no, para estar sujeto al escrutinio público mañana, tarde y noche, prefiero meterme en mi cueva. ¿Puede pasar esto? ¿Puede hacer eso, ahuyentar a la gente de liderar procesos, proyectos, estos objetivos, ponerse de acuerdo en tecnologías y decir vamos a derramarlos en nuestra comunidad?
¿Crees que pueda estar afectando? Bueno, yo creo que aquí quien puede hablar es Sergio, El que ha psicólogo. planteado antes algo que me parece muy importante. Hay una insostenibilidad ambiental, por supuesto, hay una insostenibilidad social por la desigualdad creciente, pero yo diría que hay una insostenibilidad existencial o psicológica, porque hemos construido un orden social en el que muchas de los territorios y ciudades del planeta, el ser humano está presionado y está sometido a unas condiciones de velocidad, de miedo incluso, que hace muy difícil, efectivamente, el simple hecho de poder reflexionar y mucho menos actuar de manera colaborativa sobre las cuestiones que importan a la sociedad, lo que podríamos llamar el común. Entonces, Sí. una de las barreras, evidentemente, para el cambio supone construir ciudadanía o sociedades en las que se abren los espacios, el tiempo, para poder implicarte y participar. Hace poco me decía la alcaldesa de una gran ciudad latinoamericana que habían descubierto que la mejor manera de ayudar a la gente joven y en particular a las mujeres a salir del bucle de pobreza en el que muchas veces estaban, era conseguirles tiempo, ya no dinero, tiempo para poder participar, para poder seguir formándose, para poder hacer lo que quisieran. Y hoy, Sergio, creo que tú en esto has pensado más que yo. Te manda el balón Sí, sí, directamente, es pero es una buena pregunta. pero que lo tienes da para puesto debate. directo a gol, así que... A ver, bueno, la propia agenda en sí ya plantea la necesidad de que tengamos una sociedad mucho más educada, mucho más resiliente, mucho más capaz de hacer frente a todos estos temas, que esté preparada, que además colabore, existe incluso un objetivo concreto de la colaboración y tal. El problema luego eso es materializarlo, es conseguirlo que el ciudadano, como dices tú, salga de la olla esa que se está quemando y que se está hirviendo y que despierte. ¿Por qué? Pues porque estamos sujetos a mil presiones. Tenemos cada vez más presión, estas presiones, la crisis climática, ahora que si los torbellos, los huracanes, el agua, falta de agua, no sé qué, el recurso alimenticio, la guerra de Ucrania, los problemas de distribución. Al final, tú llegas a tu casa y tú has dicho, yo quiero ponerme Netflix, ver una serie, déjame de esto, yo voy a liderar, déjame liderar. Y ponme una serie tontorrona, Claro, para que si otro, me quedo dormido no pase yo nada. quiero reír y tener esperanza. Bueno, aquí en esta colaboración y en este intento de encontrar un camino común y un camino conjunto, se ha trasladado, de hecho la agenda, los ODS se les ha trasladado a las empresas, no ha puesto a las empresas ahí como, liderado tú, porque los ODM, como no era más político que ejecutivo, no acabó de funcionar, venga, los ODS, vamos a sacarlos. Y vamos a hacer que la ciudadanía y la empresa también formen parte de esto y de cierta manera que casi lideren. ¿Por qué? Pues porque además tiene una capacidad de acción, una capacidad de movimiento, una capacidad de consistencia en el tiempo, que a nivel políticamente, desgraciadamente, cada vez es más habitual esto de que uno cumple su mandato y se acabó. Que eso no quiere decir que no haya políticos muy buenos ni que haya buenas iniciativas. No, claro. Y la triple cuenta de resultados que comentaba Mónica, que es cierto, muchas empresas la tienen, no todas las empresas, desgraciadamente, y se centra en la sostenibilidad, objetivo de desarrollo sostenible, social, es medioambiental y es también económico, hay que mantener ese consenso. Vale, y ahora, ¿cómo lo llevamos esto a que alguien lo lidere o que alguien haga algo? Es que esto de buscarte a uno y decir tú eres el líder, para empezar, el primer líder es el que tiene que motivar, el que tiene que movilizar todo esto. Existen grupos de acción, grupos multiactor en el cual está la sociedad civil, está la entidad educativa, está la empresa, está la administración, trabajando en buscar estas soluciones y en el reajustar muchas veces esos patrones de la agenda, esos valores que estamos trabajando. Con los años hemos aprendido y hemos descubierto que al ser humano también hay que buscarle el punto de motivación y el punto prácticamente de tocarle una manera de comunicar diferente. Y esto es lo que tendríamos que estar aprovechando. La tecnología como herramienta, de hecho, también permite esto, también permite llegar redes sociales al mundo, ya no lo de metaversos y esta historia, que es de nuevo, redes sociales, comunicación, las gamificaciones, el ambiente lúdico, el gaming, crear estas comunidades en torno a esos valores que queremos llevar a cabo en la agenda, pues quizás ese es el camino. No podemos pretender que un ciudadano se vista de super ODS y cubra los 17, eso es imposible. Ni tampoco podemos pretender que una empresa o una persona o una entidad abarque los ODS y no meta la pata. Porque además lo has dicho tú muy bien, Mónica, es que es tan interrelacionado, ya veces tocas uno y desgraciadamente pues hace daño al otro. Bueno, pero si lo intentas, si buscas la manera, si corriges ese rumbo es cuando lo consigues.
El problema es que si no lo haces, ya te estás posicionando. El hecho de no intentarlo, ya te estás posicionando en no hacerlo y punto. Y es ahí donde tenemos que buscar esa comunicación y esa manera de motivar cambios, quizá pequeños, quizá más grandes, a distintos niveles. No es lo mismo Iberdrola que el herrero que te ponta los hierros para la estructura. No es lo mismo, no podemos pretender que hagan lo mismo, pero sí podemos pretender que tengan los mismos valores y que intenten como mínimo verlo con la misma perspectiva. Ahí sí podemos intentar. Y creo que ese es el camino que hay que intentar. Con mejor o peor fortuna. El ser humano está acostumbrado a meter la pata un año y otro y otro. Históricamente siempre hemos metido la pata. Siempre. Somos el animal que tropieza en la misma piedra 4 veces. Pero hemos progresado. Y eso es lo que tenemos que intentar. Lo que tenemos que intentar es ir incorporando. Tropezar bien. Como mínimo tropezar. Pues esto de aprender del error. Y si no, aprende a dar la vuelta a la piedra. Tú puedes tropezar o dar la vuelta a la piedra. Bueno, pues como mínimo aprende a saber que tienes una piedra ahí y haz lo que puedas, haz lo que tengas que hacer. Evidentemente siempre con la guía, que para eso tenemos esa guía. Esa guía, esa agenda 2030 al final es una guía de buenas intenciones y de objetivos a los cuales queremos llegar. Yo creo que a día de hoy ya ninguno creemos que vamos a llegar a conseguirlo todo. Yeah. Pero creo que petit comité aquí que no se oye nadie, que tal vez tampoco se pretende llegar a todo. Perdón. Si ponemos el listón alto, ojalá si que se esté yendo mucha gente. Le damos a un pato, pero es que si no disparamos a la estrella no vamos a dar a nada. Entonces yo creo que un poquito debemos de ser conscientes en esto. Vamos a intentar llegar, habrá algunos que se pasarán de frenada, otros no llegarán, y en el punto medio, como decía mi profesor de estadística, el ser humano está en su temperatura ideal cuando pone la cabeza en el microondas y los pies en el frigorífico. El punto medio es la temperatura exacta. Bueno, pues quizá un poco tenemos que plantearnos que quizá tendremos que llegar a algo así y no lamentarnos de que el otro lo ha hecho peor que yo. Sí, lo que tenemos que agradecer es que yo he hecho algo mejor. Y quizás este es el camino, este es el mensaje y esto es lo que se debe intentar. Y a partir de ahí, pues lo que te decía. El primer líder es el que, de alguna manera, empieza a gestionar y a motivar a otros a ese cambio. Y no tiene por qué ser el líder mediático, simplemente es aquel que está un poco organizando esas... Y luego, a partir de ahí, poco a poco, esa estructura ciudadana, ese cambio de pensamiento que vamos a tener en la ciudadanía, que ya está teniendo, lo que tenemos que intentar es que no derive hacia una extrema, sino que derive hacia un punto de encuentro sostenible para todos. Y cuando lo sostenible, voy a repetir, son esos 3 factores. No solo es el medioambiental, también es el social, pero también es el económico. Sí, absolutamente. Yo creo que en lo más que se puede aspirar a igualar, y aquí hay en los objetivos muchos, es en educación, en infraestructura, en seguridad y justicia y en sanidad. Si igualas esas cosas, igualas las oportunidades. Después está en la mano de cada quien poderlas aprovechar. Pero tú tienes mucho vínculo, supongo, desde Iberdrola con el I+D+I de los think tanks, de las pequeñas empresas, de las micro. Es más, el 90% de la economía española está compuesta de pymes, no de grandes empresas. Y del empleo. Entonces, realmente, esa cadena de pequeñas y medianas empresas son las que nutren, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante el papel que nosotros como gran empresa podemos hacer como compañía tractora en nuestra cadena de suministro, como estás sugiriendo. Creo que es muy importante que cada vez más a las empresas no se nos pide lo que estamos haciendo nosotros, sino aguas arriba y aguas abajo. Entonces es muy importante ese escrutinio que nos están haciendo de una forma totalmente lógica para decir, vamos a ver, tú lo puedes estar haciendo bien, pero quiero saber que los que a ti, tu cadena de proveedores, también lo están haciendo bien. Entonces, las grandes empresas llevamos ya muchos años. Iberdrola, desde el año 2010, está preguntando a sus proveedores cuáles son tus emisiones de CO2, que cuando empezamos a preguntarlo hace 12 años... No lo sabían. O sea, no sabían de qué estábamos hablando. Te ayudamos porque hay un protocolo que te dice cómo calcular tu inventario de emisiones. Entonces, esa labor que comentaba Sergio, ¿no?, de formación, al final las empresas dicen, si una gran empresa me está pidiendo las emisiones de CO2, ¿por qué será? Entonces, me voy a preocupar de, por lo menos, pues si me están dando una calculadora relativamente sencilla de hacerlo, Entonces, esa capacidad tractora de una gran empresa, ahora nosotros, desde el año 2018, preguntamos a nuestros proveedores, ¿qué ODS es el prioritario? Porque, como decíamos antes, no podemos ir ni los ciudadanos ni las empresas todos a todos. Entonces, yo quiero preguntar a mis proveedores cuál es tu ODS prioritario. Y una pregunta a raíz de la cátedra con la Universidad Politécnica.
¿estarías dispuesto a participar en una alianza? Porque sabemos que, como decíamos antes, que solos no lo vamos a poder hacer. Entonces, ese trabajo de, si en el año 2018 una pequeña empresa española, mexicana, norteamericana, porque lo hemos lanzado en toda nuestra... Te preguntan, ¿cuáles son tus ODS prioritarios? Dirán, ¿y qué les interesa? Realmente nosotros ahora tenemos un objetivo elevado al más alto nivel del Consejo de Administración, que el variable, o sea, el salario de nuestros directivos depende de cómo de sostenible es nuestra cadena de suministro. Y para eso hacemos un cuestionario de 42 indicadores sociales, ambientales y económicos, y no me importa solo si ganan dinero, me importa si tienen política de igualdad de género, me importa si tienen objetivos de reducción de emisiones. Entonces, esa labor que podemos hacer, pues no es ponerte la capa de héroes de ODS, pero sí que creo que es importante porque se dan cuenta esas pequeñas y medianas empresas que no solo son buenas intenciones, sino que es negocio, que si una gran empresa te está preguntando esto, por lo menos me voy a informar de qué es. No solo te estoy preguntando, te puede llegar hasta condicionar. Claro, o sea, esta capacidad, como le llamaste, de capacidad tractora, sí. el arrastre tractor, eso es, oye, bueno, pero te doy fecha límite, porque ya te tienes que poner a ello. Así le hago. Que no está mal. Ahora mismo tienes esta puntuación y yo tengo el objetivo de tener mi cadena de proveedores, no pueden suspender en sostenibilidad. Entonces, desgraciadamente, tendré que prescindir de tus servicios si no cumples unos mínimos. Yo veo, y lo veo muchísimo, que los dictados, ¿no?, los enunciados de la misión y la visión y los valores de muchísimas empresas de cualquier tamaño, a la hora de convertirlos en algo tangible y medible, acaban convirtiéndose en prosa poética o catálogos de buenas intenciones, como hace un momento decías. Es decir, en la medida en que no se traduzcan en cuáles son los KPIs, le llama todo el mundo, ¿no?, los factores críticos de éxitos por los que va a estar medido el CEO o hasta el Consejo de Administración, ¿está medido esto? Sí, y se te recompensa y se te premia, a fin de cuentas, a lo Pavlov, que se cumpla o no se cumpla, o hasta la permanencia misma en la dirección de un puesto, entonces empezamos a operar, pero el asunto es que sea medible. Y muchas veces las fuentes de medición para alguien, yo qué sé, el hotel de aquí al lado, no sé si es cadena o nada más son dos. Oye, ¿cómo andan tus emisiones de CO2? ¿Dónde lo miro? ¿A qué estándares me acojo? No sé. Es difícil, ¿no?, para la gente echar mano y decir dónde están los elementos con los que yo puedo medirme, parametrizarme, ver si estoy en estándares de una industria determinada, hoteles de 3 estrellas, ¿dónde me catalogo? Esto hace que sea un poco difícil. Sí, porque la medida, derrama, ¿no? Al final es resultado debe ser resultado de una visión, de una estrategia. Y yo lo quiero llevar esto al ámbito de nuevo de la acción concertada o de la acción colectiva, volviendo otra vez a esa idea de que los objetivos de desarrollo sostenible hablan de transformaciones. Entonces, cuando miramos en retrospectiva, en qué momentos la humanidad ha sido capaz de realmente dar grandes saltos, nos encontramos efectivamente con que ha habido una misión y ha habido un propósito muy claro, pero ha habido unas condiciones que se han generado para que eso sucediera. Porque si no, lo que pasa con los números, que si tú quieres números, yo CEO de la empresa, toma, no sé cómo lo haré, pero te los doy, en la universidad lo hacemos todos los días. Quiero métricas, yo te consigo. Pero realmente no está, es incompleta la historia si la métrica no está acompañada de un esfuerzo más amplio. Pongamos un ejemplo muy cercano, la vacuna contra el COVID. Eso es una misión que además suscitaba un enorme consenso social y es una misión también porque era muy difícil, porque se decía que no se... sin tenerlo del todo, el consenso absoluto. Bueno, pero por supuesto, eso siempre va a suceder, pero bueno, hablamos de tendencias y de cambios que permiten que hoy estemos aquí sin mascarilla. Correcto. Entonces, la cuestión es que cuando se plantea la posibilidad de contar con una vacuna en un tiempo mucho más breve que lo se había conocido hasta entonces, pues... Impresionante. Bueno, pero ¿qué hay detrás de eso? Pues detrás del logro de la vacuna
hay de todo. Está lo mejor de nuestras sociedades, lo mejor de la ciencia, lo mejor del mundo tan áspero a veces del capital y de los inversores que decidieron arriesgar, lo mejor de la política pública, que decidió generar las condiciones más flexibles para que se pudieran hacer las cosas en menor tiempo, y lo mejor de la sociedad. Solamente la vacuna de Moderna tuvo a 30.000 voluntarios poniéndose con su brazo disponible para meterse un fármaco de una empresa que no había hasta entonces producido nada en el mercado. ¿Qué tenemos ahí? Un ejemplo de colaboración privada, pública y social que permite dar un salto y romper el pronóstico. El pronóstico era no se va a cumplir. Por eso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible yo creo que estamos llamados a romper el pronóstico. Y no solamente los objetivos que tienen que ver con la predistribución, que son los que has citado antes, la educación, etcétera, que nos llevan a condiciones de... Los igualadores de oportunidades. Igualdad de oportunidades. No solamente hay que fijarse en la distribución, una vez que se genera la riqueza, también en la predistribución, y ahí estaríamos de acuerdo, pero es que hay otros objetivos que tienen que ver, por ejemplo, con los océanos o con los ecosistemas, que es que más nos vale que en 2030 estemos en otra, Sí, más nos vale a todos, con lo cual yo particularmente renuncio no quiero renunciar a conseguirlos. Y creo que ahí, de nuevo, con lo que hemos aprendido con la vacuna y con lo que hemos aprendido en otros saltos que ha dado la humanidad, tenemos que ser capaces de plantearnos una acción colectiva que estimule. Y ahí creo que estamos de enhorabuena, porque estamos viendo cómo, por ejemplo, en el espacio europeo se están planteando nuevas políticas de aceleración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como son las misiones europeas hacia la sostenibilidad, que están planteando, y lo vamos a ver próximamente, cómo las ciudades, como esta ciudad en la que vivimos, pueden lograr la neutralidad climática en un tiempo récord. Y además, en el camino a lograr la neutralidad climática van necesariamente a tener que convertirse en ciudades más inclusivas, porque va a haber que actuar en los barrios más difíciles de la ciudad, en ciudades más prósperas, porque se va a generar un empleo de calidad. Decías antes empleo decente, la OIT tiene unos estándares de empleo decente, ¿no? que debemos partir de ellos. Y más saludables. Vamos a respirar mejor en las ciudades y nuestros hijos no van a estar respirando aire contaminado todos los días. Nosotros que somos mayores, pues ya llevamos toda la vida, ¿sí? Entonces, creo que sí que estamos en un momento en el que, a pesar de que han pasado 7 años desde la llamada a la acción, ahora hay condiciones para la llamada a la aceleración. Pero esas políticas nuevas, vuelvo al ejemplo de las ciudades, lo que requieren es que el mundo del capital, el mundo de los inversores, realmente entre, generemos las condiciones para atraer el capital privado y se mezcle con el capital público y generemos la enorme inversión que hay que hacer para cambiar las viviendas, las infraestructuras, la movilidad en nuestras ciudades. Hace falta que la política pública y las leyes que facilite. Entonces, y eso tiene que hacerse en un proceso de escucha público-privado social, y también hace falta generar condiciones para que el sector público pueda hacer algo que habéis dicho antes, asumir riesgos. Claro. Asumir riesgos. Vamos a ver también cómo todos esos experimentos, que los hay, y muchos en las ciudades, de innovación social, de comunidades de vecinos que hacen cosas increíbles, de empresas nuevas que están proponiendo modelos de negocio disruptivos, se sumen a todo esto. Tenemos todavía la esperanza de llegar a 2030, mirarnos a los ojos y decir, sirvió de algo la llamada a la acción. Y Es un punto importantísimo, no perder la esperanza, y algo que me encantó que acaba de decir Carlos, que es renuncio a renunciar, básicamente. Exacto. Me hace pensar y me recuerda mucho algo que a los de la Ciudad de México nos gusta mucho, que es el Museo del Papalote, el Museo del Niño, donde el eslogan inicial es prohibido prohibir. Yo renuncio a renunciar, es decir, no me voy a dar por vencido antes de tiempo, ni a decir que no se puede, y porque digo no se puede, se acaba convirtiendo en una profecía de autocumplimiento, ¿no? Pues si dices que no se puede, no se va a poder. Es perfectamente correcto. Me parece muy interesante la evolución de los KPIs, de esta medición. ¿Alguno sabe cómo van? ¿Cómo podemos saber la evolución que nos lleva hacia 2030 en que se estén implementando
las derramas de la ayuda de la tecnología a la consecución de estos 17 puntos? Hay publicaciones anuales de avances y un poco lo que hemos un poco comentado los tres, ¿no? No tanto el número en sí, sino esa parte de pequeño salto incremental de avance, que no sabemos si vamos a conseguir el número final, pero por lo menos esos pequeños cambios sí que están haciéndose anualmente, y la Red Española de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, lo hace en España y tiene una medición del cumplimiento, pero la red de SDSN a nivel mundial lo hace un catálogo de cómo se van avanzando en todos los países, y anualmente se va viendo ese pequeño avance, ¿no? Que comenzabas al principio comentando, diciendo ni remotamente vamos a cumplirlos. Me encanta que hemos conseguido en el transcurso de la conversación me encanta, decir, es un reto, y me decías antes, objetivos alcanzables. Estos objetivos vemos que están puestos allí, como decía Sergio, están puestos allí, es nuestro punto, nuestro faro al que tenemos que ir. Entonces, vamos a esperar porque realmente queda tiempo para ver si lo conseguimos. Los datos, de manera realista, son los que son. Y entonces, en el indicador agregado de cumplimiento de la agenda, que es un indicador imperfecto, pero bueno, que va informando año tras año de cómo van las cosas, nos encontramos con que deberíamos multiplicar de aquí a 2030 la velocidad por 15. Y además la pandemia ha estancado el indicador global. Lo que pasa es que la pandemia y las situaciones que estamos viviendo ahora también, desde un punto de vista cualitativo, claro, están permitiendo que la conversación pública cambie. Estas vacaciones he leído más la prensa que habitualmente, y la prensa ha estado, al menos en este país, también en Europa, informando una y otra vez en titulares sobre asuntos que tienen que ver con el medio ambiente, por la crisis climática o por lo que sea. Estamos empezando a hablar de cambiar nuestros hábitos de consumo en Europa, porque tenemos que consumir menos energía, queramos o no queramos. Y eso nos está haciendo plantear que no es una cuestión, como a veces se plantea mal, de vivir peor, sino de vivir de otra manera. Y qué decir de la pandemia, nos ha hecho ver, aunque es cierto que no hayamos reaccionado como nos hubiera gustado y parece que hemos olvidado algo, no. Creo que la pandemia nos ha dado algunas capacidades como sociedades que están ahí residentes, y tenemos que aprovechar todo eso para, entonces sí, multiplicar por 15 o por 20 o por lo que sea la velocidad. Parte de las flexibilidades que nos han quedado incorporadas al ADN, creo yo. Está muy bien. A mí me toca ponerme además en el punto del péndulo opuesto para aventar el asunto y que se convierta en debatible y discutible, sobre todo porque, como no estoy metido en la arena, como ustedes todos los días, lo que vas escuchando son juicios, prejuicios, dogmas, parajodas, paradojas, todas esas cosas. Dices, a ver, déjame ver. Y a mí me gusta mucho irme y averiguar, y digo, bueno, acabo de oír esta afirmación, ¿será o no será verdad? Y muchas veces no encuentras suficiente documentación como para decir esto es posible, esto es viable, no es viable, es imposible del todo, o se ve difícil. Y parece difícil. Por eso además hago estas preguntas. Luego encuentro, y hay cosas como las que dice mi tocayo Sergio, que la psicología humana es tremenda. Hay resistencias al cambio. Tú las has vivido además en tu trinchera laboral, en tu empresa, sí, lo que pasa como es que, inventor, como psicólogo, como has visto la resistencia. Sí. Lo que pasa es que sí que es cierto lo que comentaban tanto Mónica como Carlos, que hay una diferencia importantísima en materia de los ODS, del momento, esta valoración que hemos tenido hasta ahora, de ahora en adelante hacia atrás, que es que llevamos una época, los últimos años, y esta tendencia de aceleración, en la que cada vez se habla mucho más, cada vez está más en boga, cada vez más está en el consciente colectivo, y eso es importante, porque además psicológicamente el consciente colectivo o el inconsciente colectivo es el que arrastra a la masa, y eso no lo obviemos. Y es cierto que es verdad, necesitamos una aceleración, pero sí que es verdad que el hecho de tener un horizonte, unos retos, un objetivo, un no querer renunciar... no, claro, y es que si no se pusiera, menos alcanzaría. El que en el ambiente estás constantemente viendo, si no es directamente lo de es algún tema relacionado con los objetivos, porque al final estos aspectos que estamos viviendo vienen de ahí. Y es cierto que la pandemia
pues quizá no ha sido todo lo que esperábamos que pasase el día después, pero han pasado muchas cosas, muchas cosas han pasado y muchas cosas han cambiado y muchas siguen cambiando. Y esto es como la ola que va arrastrando y va llevando adelante, con lo cual el pensamiento tiene eso, te pongo un freno, pero cuando empieza a arrancar, aquello va solo, aquello tira y yo tiro adelante. Sí, yo he tenido muchas resistencias pues como inventor y como innovador en muchos aspectos de la vida en cuanto a el que ha de poner el dinero, el que tiene que aceptarme las normas y el que tiene luego que utilizarlo. Ahí hay un vacío enorme. Pero siempre se ha dado el mismo caso. En el momento en el que ha empezado a sonar la música, la gente ha ido poco a poco saliendo a bailar. Y ahora está sonando la música de los objetivos. Cada vez más. Y cada vez hay más gente saliendo a bailar. Y cuando vas a bailar unos cuantos, tú no te vas a quedar solo. No te vas a quedar atrás, ya sales a bailar. Aunque no sepas exactamente por qué, pero vas a salir a bailar. Aunque no bailes bien. Y aunque bailes mal, pero vas a salir a bailar. Esto es lo que yo creo que está sucediendo realmente en cuanto me gustó la metáfora, ¿eh? Y estoy de acuerdo, es verdad, tenemos que acelerar muchísimo. Es verdad que los números, si nos fijamos en los números, no acompañan, pero nunca han acompañado los números. ¿Cuándo han acompañado los números? Nunca han acompañado. Siempre ha sido una cuestión de echar para adelante, de los buenos bilbaínos, los buenos vascos, sabéis muy bien que hay que echar para adelante y... ¿A qué no hay? Pues hay que ir, se va. ¿No? Pues esto es lo que nos estamos encontrando. Y ciertamente sí que es verdad que yo encuentro que esta mentalidad del cambio ya se está dando. Y cuando esté realmente madura, como todo, como esa tecnología, estaremos realmente incorporándolo en nuestra vida normal. Ya no será extraño a nadie hablar de los ODS porque ya será tu día a día. No hablarás de si la igualdad, si el no sé qué, no, ya es tu día a día, es normal. En cuanto a lo que comentabas de los millones de tecnología, es que ¿para qué necesitas saber utilizar todas las tecnologías? La tecnología es una herramienta, utiliza la que pueda. Herramientas. Ese es el error que tenemos que evitar, el centrar. Volviendo a una frase que dijo, que me encantó Carlos al principio, la tecnología no le puedes fiar todo, no la puedes utilizar, o sea, solo en exclusiva, es un complemento. Lo principal es la actitud que tengamos frente a esto. Si viene una tecnología que nos soluciona un gran problema, ojalá tengamos la fusión claro. dentro de la bienvenida sea. Y indudablemente nos ayuda porque la tecnología realmente nos aporta conocimientos, datos, capacidades. Totalmente. Pero de ahí a un tecno-optimismo ciego, yo creo que es muy arriesgado confiar todo en la tecnología, como yo creo que está detrás de algunas posturas que no son contrarias a la agenda, pero que sí quieren retardar todo este... Porque no olvidemos, la transformación va a hacer que cambie el estatus de algunas cosas, claro. Y a quien el estatus actual le viene muy bien. Le viene bien. Para conectar toda esta cuestión anímica de cómo lograr que avanzar hacia un futuro más sostenible sea algo deseable y sea algo en lo que vaya formando parte de una especie de olimpiada común. Cuando hay unas olimpiadas, casi nadie en la ciudad, en Londres, en Barcelona y tal, cuestiona eso, ¿no? Hay un estado anímico positivo. Hay también razones, digamos, de empleo y de mercado. Yo creo que otra cosa que está pasando, lo ha contado muy bien Mónica, es que si seguimos el dinero, parece que las inversiones que van a primar como estas Agatha Christie, cuestiones. follow the money. Ojalá vayamos a un funcionamiento del sistema de mercado más inteligente, donde no sigamos remunerando y retribuyendo a quienes extraen valor, porque esto de la creación de valor hay que revisarlo. Por supuesto que hay que apoyar a quien genera valor, pero cuando vemos muchas de las actividades que están siendo bien retribuidas en el mercado, pues si contamos las externalidades que producen, son extractores netos de valor. Vemos el mercado inmobiliario, hay una gran parte de las actividades de inversión que no son generadoras de valor, son extractoras, además muy injustas, de valor. Bueno, si además de eso conseguimos generar un estado anímico positivo y ver que el avance hacia una ciudad, por ejemplo, en la que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible va a hacer nuestra vida mejor, yo creo que vamos en la buena dirección. Y como se puede decir aquí de todo, me han dicho, y se puede decir incluso alguna palabrota. Hombre, claro, sí, pues, bienvenidos. Pues me decía en julio una persona con un alto nivel de responsabilidad en una ciudad española, de estas ciudades que se están planteando la descarbonización, es decir, llegar a ser climáticamente neutras en 2030. Para quien no esté familiarizado con esto, quiere decir que van a ser ciudades en las que las emisiones de gases que provocan el cambio climático, el efecto invernadero, van a ser netamente nulas, van a ser cero, porque vamos a lograr que con las tecnologías, los cambios de hábito, etc. Bueno,
Pues se habla mucho entonces de la descarbonización. Y me decía, dice, nuestras ciudades, además de descarbonizar, o antes de descarbonizar, hay que descabronizar. Estoy totalmente de acuerdo. No sé si en México se entiende Hombre, esto, claro. pero la cuestión que creo que es importante también es pensar en la dimensión, digamos, emocional y afectiva que tiene que tener el camino hacia la Agenda 2030. Y en este sentido, bueno, Mónica y yo estamos participando en una iniciativa que precisamente se llama El Día Después, que ahora lo que está centrada, es una iniciativa multiactor de verdad, y está centrada en plantearnos la necesidad y la posibilidad real de un nuevo contrato social. Venimos de un contrato social en el que la relación entre los sectores privado, público y tercer sector ha sido de una manera... Los intermedios y los liderazgos no partidistas que también existen de la sociedad civil y que no están dados las condiciones todavía para una comunicación y ese tejido sea como una cesta. Y probablemente eso es algo que, desde luego, tú desde la academia puedes contribuir un montón con ideas, y tú desde la locura, porque es muy bienvenida tu locura, tocayito. Yo pido a los tres, además, que no pierdan contacto entre los tres. Ustedes dos ya lo tienen, pero con Sergio es nuevo, y desde luego con Casa de México. Bueno, Mónica, si te parece, invitamos desde ahora mismo a la Fundación Casa de México y a nuestros contertulios a participar en esa iniciativa muy abierta. Baile que nos hablaba Sergio, baile de esta música de los ODS la tenemos que extender. Me gustó tenemos que muchísimo. decirlo. Decías al principio que los cambios se han producido en época de crisis, ¿no? Es verdad que la Agenda 2030 se ha planteado de una forma preventiva. Y con el símil de la rana y la olla, ¿no? Cuando todavía no nos estamos quemando, que tenemos... Entonces, me encanta que Sergio nos diga que, a pesar de que no estamos en ese momento de necesidad de cambio urgente, existe el entusiasmo, existe la posibilidad, porque está sonando la música, para que haya posibilidades de cambio sin tener que llegar a ese momento de crisis pues tan lo que pasa es que no sabemos si nada más en este otoño, igual ya estamos en un momento de crisis, a fin de cuentas significa cambio, krinen en griego. De modo que sí que lo estamos, ¿no? Y pues no solo la pandemia, después de la pandemia, los incendios, o antes de los incendios, la guerra de Ucrania, y bueno, y los triunfos de autoritarismos, autócratas, poco democráticos, demagógicos, populistas en varios lados del mundo también están... No estábamos en esa situación, entonces por eso era la dificultad es a lo que voy, de que en el 2015 se veía como... Sí, estamos en un momento de cambio. Estamos. Sí estamos, y ese momento de cambio de repente resulta que hay que ver cómo capitalizarlo, cómo divulgarlo. De hecho, parte del propósito de esta charla fundamental es la divulgación, que esperamos haberla conseguido por lo menos en lo que da para 1 hora y media de platicar, como decimos en México, de una buena tertulia que además yo la he disfrutado muchísimo, he aprendido mucho de los tres, les agradezco muchísimo. Ya digo, ojalá que no perdamos contacto en ningún momento. Fundación Casa de México, este servidor en lo personal es, como dije, servidor. Y bueno, pues un aplauso de los unos a los otros. Gracias. Porque muy bien. Me han encantado sus participaciones. Gracias por todo. Gracias Casa de México por esta invitación, por este espacio. Desde luego, Marisa y Vania, mil gracias por su invitación y por estas iniciativas que creo que van a llegar muy lejos. Muchas gracias.